Mi nombre es Daniela Maldonado García y yo les voy a hablar acerca de la filosofía de Immanuel Kant. Él fue un filósofo de la Ilustración alemana que nació en 1724 y murió en el año de 1804. Fue el primero y más importante representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. También es considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Su evolución intelectual presenta dos periodos: el periodo precrítico, que es el racionalista basado en la filosofía de Wolff, y el periodo crítico, en el que, tras la lectura del Tratado de la Naturaleza Humana de Hume, formula su propia filosofía, que es el idealismo trascendental. La filosofía de Kant es una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Esta síntesis filosófica se conoce como idealismo trascendental, que dice que en el conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo procede de ella, sino que hay ciertas condiciones innatas que la subjetividad humana pone siempre al tratar de conocer cualquier objeto dado a los sentidos. Kant, en la crítica de la razón pura, se plantea el análisis de nuestra capacidad de conocimiento, tratando de evaluar si la metafísica es una ciencia como la física y las matemáticas o no es más que un conjunto de palabras vacías de significado. En la época de Kant existían dos posturas sobre si la metafísica era una ciencia o no. Por un lado estaba el racionalismo, que sostenía que la metafísica no solo es una ciencia, sino que era la ciencia fundamental. Y por otro lado estaba el empirismo, que niega que la metafísica sea ciencia. Ahora tenemos la relación sujeto-objeto, que ha sido reconocida tradicionalmente como un elemento clave en las diferentes teorías del conocimiento. Para Kant, la relación se plantea en términos de un sujeto que construye el objeto. El examen kantiano, según García Gómez, reconocía tres formas en que el sujeto y el objeto podrían entrar en relación. La primera es en términos de la conformidad del objeto con la representación que del mismo se hace el sujeto. Esto es la facultad del conocimiento. La segunda es según la relación causal entre el sujeto y el objeto, es la facultad del deseo. Y la tercera es de acuerdo con la intensidad en que el objeto afecta al sujeto, que es la facultad de sentimiento, de placer o pena. Después sigue la clasificación de los juicios. Primero definamos lo que es un juicio. Esta es una relación entre el concepto mediante una cópula y sabemos que los juicios únicamente pueden ser verdaderos o falsos. Kant clasificó a los juicios en analíticos y sintéticos. Un juicio analítico es aquel en el que el predicado no hace sino explicitar lo que está contenido en el concepto del sujeto. Los juicios analíticos no agregan nada nuevo a lo que ya sabíamos o aclaran lo que conocemos. Estos juicios separan algo complejo en sus elementos simples. Lo que hacen es solo explicar el sujeto. Y ¿cómo sabemos cuando un juicio analítico es verdadero? Pues cuando no implica ninguna contradicción, cuando está de acuerdo con los principios lógicos y se deduce de verdades evidentes. Estos juicios son a priori. Esto quiere decir que no es necesario acudir a la experiencia para saber que son verdaderos o falsos, y como son independientes de la experiencia, la verdad de estos juicios es universal y necesaria. Un ejemplo es el siguiente juicio: Dios es bueno. En este caso el sujeto es Dios y el predicado es ser bueno, y este está contenido en el concepto de Dios, ya que por Dios entendemos que es un ser perfecto, y un ser perfecto es un ser omnipotente, eterno y por lo tanto bueno. Otro ejemplo es: el triángulo tiene tres lados. El sujeto es el triángulo y el predicado es tener tres lados, que el predicado ya está contenido en el concepto de triángulo, ya que la definición de triángulo es precisamente una figura de tres lados, por lo que estos juicios no nos aportan un conocimiento nuevo. Ahora tenemos los juicios sintéticos. Un juicio sintético es aquel en el que el predicado no está contenido en el concepto del sujeto. Un ejemplo es el siguiente juicio: la hoja es verde, el predicado es ser verde,
y no está contenido en el concepto de hoja, puesto que las hojas pueden ser de muchos colores, no necesariamente verde. Otro ejemplo es, las empanadas de ese lugar son muy ricas. El predicado es que en ese lugar son muy ricas, y esto no está contenido en el concepto de empanada, ya que no todas las empanadas son muy ricas. Estos juicios añaden algún conocimiento nuevo que no está contenido en el sujeto. La verdad de estos juicios es particular. Por ejemplo, las hojas verdes solo es válido para algunas hojas y las empanadas ricas solo son válidas para algunas empanadas. Y también son juicios a posteriori. Esto quiere decir que hay que comprobarlos acudiendo a la experiencia, por lo tanto son particulares y contingentes. ¿Y cómo sabemos cuando un juicio sintético es verdadero? Solo podemos saberlo poniéndolo en confrontación con la experiencia. Bueno, ahora tenemos los juicios a priori y los juicios a posteriori. Los juicios a priori son aquellos que no tienen su fundamento en la experiencia, sino en el ejercicio de la razón pura. Son universales y necesarios, y estos juicios no nos aportan un nuevo conocimiento. Después están los juicios a posteriori, que estos se verifican recurriendo a la experiencia. Son juicios empíricos y tienen una validez particular y contingente. Estos juicios nos aportan nuevos conocimientos. El problema de los juicios analíticos es que, a pesar de ser universales y necesarios, no nos añaden conocimiento. Y el problema de los juicios sintéticos es que, a pesar de que nos añaden conocimiento, son solo particulares y contingentes. Ninguno de estos dos juicios sirve para fundamentar una ciencia, que es lo que Kant quería. Lo que él decidió hacer fue fundamentar la posibilidad de hacer juicios que nos aporten conocimientos, es decir, juicios sintéticos y que sean universales y necesarios, por lo que creó la posibilidad de los juicios sintéticos a priori. La tarea que Kant tenía era llevar a cabo en la crítica de la razón pura, indagar cómo son posibles los juicios sintéticos a priori en las matemáticas, cómo son posibles en la física y si también lo serían en la metafísica. Para ello realizó un análisis de nuestras facultades de conocimiento. Kant distingue estas facultades de conocimiento en la sensibilidad y el entendimiento, que van íntimamente ligadas. Kerning decía que en la facultad sensible, según Kant, afirma que todos nuestros conocimientos comienzan con la propia experiencia. Esta condición es necesaria en el conocimiento, que viene siendo la sensibilidad, que es una capacidad de ser afectados. Él llama a la sensibilidad facultad de intuiciones y si se carece de la facultad sensible no se podrían recibir ningún dato de las cosas. Para él la sensibilidad es una facultad receptiva y es la fuente única de los contenidos de nuestro conocimiento. Después se definió la facultad de entendimiento como la siguiente condición necesaria para que haya conocimiento. Esta es la capacidad de enlazar los datos que son recibidos por la sensibilidad, y Kant decide que el entendimiento es la facultad de los términos. Los términos son funciones de enlaces y unidad, y a diferencia de las ideas innatas, los términos no tienen ningún contenido propio. El material que los términos enlazan y unifican es proporcionado por la sensibilidad. Los únicos datos del conocimiento provienen de las intuiciones sensibles, por lo que la sensibilidad y el entendimiento son irreductibles entre sí, pero son complementarios, ya que si falta cualquiera de los dos no hay conocimiento. De acuerdo con Ortega y Gasset, la intuición no puede ser más que sensible. Esto quiere decir que solo contiene la manera como somos afectados por los objetos. El entendimiento podemos decir que es la facultad de pensar el objeto de la intuición sensible, por lo tanto, sin sensibilidad no nos sería dado los objetos y sin el entendimiento ninguno sería pensado. Pensamientos sin contenidos son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas. De aquí sea tan importante y necesario sensibilizar los conceptos. El entendimiento no puede percibir y los sentidos no pueden pensar cosa alguna.
Solamente cuando estas dos se unen resulta el conocimiento. Ahora se plantea la siguiente pregunta. ¿Cómo son los conceptos sin intuiciones? De acuerdo con lo anterior, Kant dice que los conceptos sin intuiciones son vacíos, que son nada más que modos de ordenamiento o de enlace, pero que lo ordenado o enlazado no es proporcionado por el entendimiento. Los conceptos empíricos. De acuerdo con Ponce de León, los conceptos empíricos son los que provienen de una generalización de los datos de la experiencia. Se corresponden con lo que Hume llama ideas. Algunos ejemplos son los conceptos de perro, de animal, de hombre y de máquina. Bueno, ahora tenemos los conceptos puros, que estos son llamados por Kant categorías siguiendo a Aristóteles. La categoría quiere decir predicación o atribución. En el entendimiento se encuentran conceptos puros o esquemas mentales no extraídos de la experiencia y que parecen vagamente a las ideas innatas del racionalismo, solo que a diferencia de estas, los conceptos puros de los que habla Kant carece de contenido, siendo puras formas de pensar. Estos conceptos no empíricos que pone el entendimiento le permite a nuestra subjetividad pensar y conocer cualquier objeto empírico o fenómeno de la sensibilidad. Son, según deduce Kant, 12 y reciben el nombre de categorías. Si las categorías son funciones de enlace, se podrían encontrar todas las formas posibles de enlace, clasificando todas las formas de predicción que hay en los juicios. A cada forma posible de juicio le corresponde una categoría. Si nos tomamos el tiempo de clasificar todas las formas posibles de juicios, obtendremos un total de 12 al que corresponderán igual el número de categorías. Bueno, por ejemplo, de acuerdo con la cantidad de los sujetos enlazados en el predicado, solo hay tres posibles clases de juicios. Aquellos donde el sujeto tiene un miembro único, que son los juicios singulares, aquellos en los que el sujeto abarca la totalidad posible de sujetos, que son los sujetos universales, y aquellos en los que el sujeto incluye solamente una parte de la totalidad, que son los juicios particulares. Como solo hay tres sujetos posibles respecto a la cantidad de los juicios, habrá tres posibles funciones de enlaces o categorías, que son singularidad, totalidad y particularidad. Y por cada bucio se agregará una categoría. Bueno, pues aquí se puede observar que cada juicio tiene una categoría. Después pasamos a la sustancia y la causalidad. Se destaca aquí dos categorías, substancia y causalidad. Para Descartes, la substancia y la causalidad son ideas innatas, son ideas de la razón cuyo contenido es racional, por lo que podemos prescindir de los sentidos para conocerlas. Por otro lado, Hume decía que la substancia y la causalidad son ideas, son percepciones más débiles y menos vivaces que derivan de nuestra experiencia como particulares y contingentes, que sostienen en nuestra creencia por hábito o costumbre. Y según Quintanilla, para Kant, la substancia y la causalidad son categorías o conceptos puros a priori. Esto quiere decir que son formas del entendimiento, la manera con que el entendimiento ordena los datos que compone el material del conocimiento y que son suministrados por la sensibilidad. Bueno, ahora hablaré de Aristóteles y Kant. Para la filosofía clásica basada en Aristóteles, la realidad está formada por dos principios constitutivos que son la materia y la forma. Para Aristóteles, la materia es aquello de que está hecho una cosa y la forma es el qué de una cosa, aquella figura o estructura interna que la hace reconocible. Por ejemplo, una estatua de bronce. La materia es el bronce y la forma es la figura reconocible de la estatua. Para Aristóteles, el ser humano, cuando conoce, lo que hace es abstraer o separar la forma de la materia, de modo que lo que conoce es la forma
el que de una cosa, pero esta forma está originalmente en la cosa y la hace ser lo que es. Pero Hume dice que este proceso de abstracción no es posible y que no se puede sacar nada universal y necesario de lo empírico. Por otro lado, Kant dice que la forma proviene de las categorías del sujeto y la materia la aporta a la realidad a través de las intuiciones empíricas, por lo que ni las categorías solas son conocimiento ni lo empírico solo es conocimiento. Pero el encuentro entre ambos produce conocimiento. Entonces, a diferencia de lo que decía Aristóteles, la forma ya no es algo que viene dado de la realidad, sino que ahora viene del sujeto. Para Kant, ya no es algo que viene de la realidad, sino que es aquello que el sujeto pone a los datos que recibe por los sentidos. Para Aristóteles, el compuesto de materia y forma constituye la cosa real y para Kant, el compuesto de materia y forma constituye el objeto de conocimiento. Por lo que la forma no es algo de la realidad, sino que es algo que proviene de nuestra mente, es la contribución del sujeto al objeto de conocimiento. Ahora tenemos otra pregunta. ¿Es posible conocer las cosas en sí mismas? Bueno, primero tenemos la noción de cosa en sí. En la filosofía de Kant significa algo que, aunque existe independientemente de la conciencia, no se puede conocer y no puede convertirse en una cosa para nosotros, o sea que no puede ser conocida. Desde el punto de vista de Kant, no podemos tener ninguna noción de cómo son las cosas en sí. Según la teoría del materialismo dialéctico, no existen cosas en sí que no puedan conocer. Solo hay una diferencia entre lo que ya es conocido, que son las cosas para nosotros, y lo que aún no es conocido, que es la cosa en sí. La cosa en sí significa la cosa en la forma en que existe en sí misma, es decir, independientemente de la conciencia humana. Pero cuando la cosa en sí llega a ser conocida, se convierte en una cosa para nosotros. En realidad, cada hombre ha visto millones de veces la simple y evidente transformación de las cosas en sí en fenómenos en cosas para nosotros. Esta transformación es precisamente el conocimiento. Y bueno, y finalmente, ¿cómo es posible la existencia de juicios sintéticos a priori? Es posible si suponemos que no es el objeto el que determina al sujeto en la relación del conocimiento, y el sujeto es el que determina al objeto. ¿Y qué significa que lo determina? Pues que las cosas solamente pueden ser objeto de conocimiento en tanto se amoldan a las formas que el sujeto tiene para conocer. Las cosas en sí mismas no son objetos ni pueden serlo, solo es objeto aquello que conforma con las facultades del sujeto. Kant nos advierte que para los juicios sintéticos a priori sean posibles, necesitamos suponer que el juicio conforma a las cosas con objetos de conocimiento, no siendo un mero reflejo, sino determinándola a través de sus formas de conocimiento. Bueno, y esto sería todo de mi parte. Espero y les haya gustado el video.